Muy buenas tardes. A continuación, Clubes Deportivos de Base en Chile, una visión comparada. Una conferencia dictada por nuestro ponente Carlos Matos. He titulado la ponencia como Clubes Deportivos de Base en Chile, una visión en torno a sus realidades, porque el objetivo principal es dar una visión, ¿cierto?, con algunos datos respecto a cómo funciona el tejido asociativo en Chile, en base a los clubes deportivos puntualmente. El objetivo de la clase del día, o de la clase de la ponencia del día de hoy, es generar una visión respecto a las características y funcionamiento de los clubes deportivos de base o sin fines de lucro del sistema deportivo chileno. Desconozco puntualmente cómo se llaman en Colombia los clubes deportivos, pero son los clubes deportivos de barrio, ¿cierto? Aquellos clubes que se caracterizan principalmente por estar asociados a algún territorio puntual, a alguna comunidad. No son clubes profesionales, como en el caso de los clubes de básquetbol o de fútbol, que ellos tienen otra forma de configurarse, tanto legalmente como también en función de sus características. Por lo tanto, estamos enfocados en ese tipo de clubes de base. Nosotros, bueno, junto con otros académicos acá en Chile, principalmente del sur, hemos trabajado ya desde hace más de 10 años en levantar ciertas informaciones respecto a organizaciones deportivas, tanto públicas como privadas, y las referencias que aparecen ahí son proyectos de investigación que hemos desarrollado con el Instituto Nacional del Deporte y posteriormente con el Ministerio del Deporte, en función de clubes deportivos escolares, clubes deportivos de base, que son los datos que les voy a presentar ahora, que es la que está marcada con negrita acá. Y también hemos trabajado con servicios deportivos municipales u oficinas de deporte, algunas partes se conocen como ayuntamientos o municipios, y también hemos trabajado la línea de conocer cómo funciona el deporte extraescolar también en el sur de Chile. Así que bueno, pero principalmente hoy día les voy a presentar la fecha o sea, lo que está marcado en negrita que están viendo en pantalla. Bueno, para contextualizar un poco, la figura que están viendo ahí corresponde a los actores, a la identificación de los actores del sistema deportivo chileno. ¿Ya? Este esquema que están viendo en pantalla es de la reciente Política Nacional de Actividad Física y Deporte que tiene Chile. Chile tiene una política reciente del año 2016 que tiene una vigencia de 10 años hasta el año 2025. Y en ella se incluyó este modelo que nosotros trabajamos ya en el año 2009, donde hacíamos una identificación de cuáles eran los actores más relevantes que tenían influencia en el sistema deportivo chileno. Y trabajamos en base a distintos ejes y ámbitos de desarrollo. En la parte superior ustedes van a ver las organizaciones del sector público que tributan o se relacionan directamente al deporte, y en la parte de abajo las que corresponden al sector privado. Por otro lado, encontramos las columnas que distribuyen, ¿cierto?, o clasifican estas organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local. Chile tiene 16 regiones, ¿ya? Está clasificado así administrativamente, y luego de eso encontramos a nivel local las distintas municipalidades que tiene el país, que son más de 300. ¿Ok? Las principales que encontramos en el sector público, evidentemente que tienen que ver con el Ministerio del Deporte, ¿cierto? El Ministerio de Educación, que tributa o se relaciona al Ministerio del Deporte en ciertas actividades que desarrollan en conjunto, y otro tipo de instituciones de tipo público. A nivel regional encontramos los gobiernos regionales y encontramos también las representaciones del Ministerio del Deporte en cada región. Y a nivel local, las municipalidades, que son el principal actor deportivo desde la perspectiva del aparato público. En cuanto al sector privado, encontramos que a nivel nacional, que tiene más relevancia, es el Comité Olímpico de Chile, ¿cierto? Las federaciones que se encuentran asociadas a este comité, el Comité Paralímpico y otro tipo de agrupaciones deportivas de carácter nacional. A nivel regional lo mismo, pero a nivel de asociaciones, y a nivel local encontramos, y lo tenemos marcado acá con un círculo negro, que son los clubes deportivos, que responden principalmente a un ámbito de desarrollo de tipo local. Y de forma transversal encontramos también en el sector privado instituciones de educación privada y también la empresa privada. Ese es el gran esquema de donde se desarrolla el deporte y la actividad física en Chile. Contexto de desarrollo de los datos y de la investigación que les voy a presentar. Acá está marcada la región donde yo vivo, que es la región del Biobío. Actualmente, esto fue hace algunos años atrás, y actualmente esta región que está acá es independiente. Se independizó hace poco, pero cuando hicimos el estudio éramos solo una región, y éramos
tercera región a nivel país con organizaciones deportivas. En Chile existe un registro nacional de organizaciones deportivas que lo lleva el Ministerio del Deporte. ¿Ya? Por lo tanto, los datos que sacamos para poder contactar a las organizaciones deportivas fue desde ahí. Por lo tanto, como les digo, Santiago está por acá, para que se puedan ubicar, que es la capital. Nosotros estamos aquí como en el centro sur del país. Somos una región que tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Y bueno, las primeras preguntas es, o una gran pregunta para iniciar este trabajo y quizás plantearnos algunas interrogantes desde la perspectiva de por qué estudiar a las organizaciones de tipo voluntario. Los clubes que estamos estudiando son voluntarios, o sea, son de afiliación voluntaria. Por lo tanto, la primera pregunta cuando trabajaba con mis directoras de tesis era, oye, ¿por qué queremos estudiar los clubes deportivos? Bueno, lo primero es buscar de dónde nos amparamos. Y en este sentido surgen distintas funciones que se le otorgan al deporte en la sociedad, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva del voluntariado, y las fuimos asociando en este caso a las organizaciones deportivas. Por otro lado, encontramos que había también funciones o responsabilidades que se le asignaban a las organizaciones deportivas desde una relación entre la actividad física, el deporte y la salud. En este caso encontramos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que otorga directrices. La OMS dice que las organizaciones del tejido social, las organizaciones de la sociedad civil, tienen una relevancia en el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física para la salud. Por otro lado, encontramos que Chile, en nuestro país, existía un reconocimiento a las funciones de las organizaciones deportivas a través de la ley del deporte y las políticas públicas. O sea, las relevaban, o sea, las reconocen como importantes. A nivel latinoamericano, por otro lado, encontramos que había muy poca información y sigue habiendo muy poca información sobre clubes deportivos de base. Son muy poquitos los estudios, muy pocas las referencias, por lo tanto también teníamos un espacio importante para poder trabajar desde ahí. Chile desarrolla también, por otro lado, ya desde hace más de 10 años, 15 años aproximadamente, encuestas nacionales de hábitos cada 3 años, ¿ya? De carácter nacional, representativo, y en ese caso encontramos que había una alta valoración a los clubes deportivos, pero también se empezaba a ver una menor participación de las personas en los clubes. Por lo tanto, también nos despertaba interés desde ahí, y por otro lado, motivaciones personales. He trabajado mucho tiempo en gestión, con clubes, coordinando deporte municipal, entre otras cosas, cuando también tenía unos intereses de tipo particular. Bueno, para iniciar, cuando empezamos con el estudio de los clubes deportivos, yo trabajé mucho tiempo con la socióloga Nuria Puig, que viene estudiando los clubes en Cataluña, en España y en Alemania, hace más de 20 años aproximadamente, y decidimos y dijimos, pero ¿cómo vamos a estudiar los clubes deportivos? ¿Desde dónde nos colgamos para poder trabajar en ellos? Y decidimos elaborar un modelo teórico para comprender el funcionamiento de los clubes deportivos. Y partimos desde lo más general y utilizamos una teoría de la sociología que se llama teoría del tercer sector, que permite relacionar y establecer ciertas funciones de acuerdo a la pertenencia de ciertas organizaciones en la sociedad. La teoría del tercer sector, en términos sencillos, establece que por un lado existe el aparato público, las organizaciones públicas, por otro lado aparecen las organizaciones del mercado o empresas, o también conocidas como organizaciones con fines de lucro, y por otro lado aparecen las organizaciones de la sociedad civil. O sea, se produce como un triángulo con 3 grandes pilares. En el último, donde encontramos a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, encontramos a los clubes deportivos. O sea, partimos desde ahí, desde la teoría del tercer sector. ¿Ya? Luego pasamos y ya nos introducimos en el contexto de las organizaciones deportivas y utilizamos 3 perspectivas teóricas. La primera corresponde al asociacionismo deportivo o asociatividad deportiva, y tomamos ciertas características e intentamos dilucidar cómo se desarrolla y cuáles son las características del asociacionismo deportivo y su relación con los clubes. ¿Qué rol cumplen los clubes en el tejido asociativo? Por otro lado, utilizamos la teoría de la elección institucional, que permite señalar por qué unas instituciones fracasan o tienen éxito en relación a otras. ¿Qué quiere decir esto? De por qué un club deportivo puede funcionar bien o adecuadamente y otro no. ¿Por qué también nos ayuda a explicar por qué una persona se afilia a un club deportivo y por qué a otro club no deportivo? O sea, a otro club deportivo no se asocia. Por lo tanto, por eso viene el nombre, teoría de la elección institucional, de por qué una organización puede ser más exitosa que otra, por qué yo me afilio a una organización deportiva y por qué no. También encontramos la teoría de los stakeholders o de las partes interesadas, que nos ayuda a explicar las relaciones que se establecen entre organizaciones, clubes, asociaciones, clubes, empresa privada, y también
nos permite identificar a las partes interesadas internas dentro de los clubes deportivos, es decir, cuerpo directivo, profesionales, socios, deportistas, etc. Luego vamos avanzando y ya entramos a un terreno un poco más personal, en el sentido de que tomamos el marco legal y administrativo en el cual funcionan las organizaciones deportivas en Chile. O sea, si este modelo se aplicase en otro contexto, habría que evidentemente ver y analizar cómo se constituyen las organizaciones, cómo se regulan, cuál es el marco normativo. Y aquí en Chile consideramos la ley del deporte, por ejemplo, los estatutos a través de los cuales se pueden constituir los clubes deportivos, el reglamento de organizaciones, etc. Y finalmente, la última perspectiva que tomamos y ya entramos dentro del club deportivo, son las características propias del club deportivo, que tienen que ver con las prácticas democráticas, la autonomía, la respuesta a los fines de los propios socios o de las partes interesadas internas del club, entre otras características que otorga la literatura, que son comunes, la autonomía, como ya lo había señalado, entre otras cosas. Por lo tanto, este es el modelo que nosotros trabajamos, y desde aquí nosotros comenzamos a estudiar los clubes deportivos. Brevemente, el método de trabajo: nosotros trabajamos con un estudio descriptivo, tomamos 150 clubes deportivos de la región de donde yo pertenezco, trabajamos con un estudio, como les decía, descriptivo, un estudio de corte transversal. Trabajamos con un cuestionario que se desarrolló a principios de los 90 en Alemania, y se fue adecuando de acuerdo a los contextos donde se iba aplicando. La última versión, de la cual nosotros adaptamos ese instrumento, fue en España el año 2010, en Cataluña. Se utilizó este cuestionario que ya venía adaptándose, y nosotros lo tomamos y lo adecuamos a la realidad, en este caso de Chile. Aplicamos estos cuestionarios de forma presencial en distintas provincias y comunas de la región donde yo pertenezco. Trabajamos con profesores principalmente de educación física que realizaban las encuestas, un cuestionario de tipo principalmente estructurado, cerrado, con 11 dimensiones, casi 60 preguntas, y trabajamos con estadística descriptiva también principalmente, y con algunos clústeres, que es lo que voy a explicar un poco más adelante. Algunas dimensiones, bueno, no algunas, todas las dimensiones del cuestionario con el que trabajamos con 11 dimensiones, y a cada una de estas le anclamos una serie de preguntas, desde la fundación y antecedentes del club, el entorno y la relación con otras organizaciones. Preguntamos si tenían relación o no con el Ministerio del Deporte, con alguna municipalidad, con asociaciones deportivas, la estructura de las personas, quiénes los componen, qué capacidad técnica tienen, están capacitados, oferta de actividades, si desarrollan deporte de competencia, el ámbito de los recursos económicos, instalaciones deportivas, entre otras variables. Todo esto, evidentemente, tenía una relación teórica, ¿cierto?, en función del modelo que yo les presenté anteriormente. Y algunos resultados. La primera dimensión que trabajamos no está quizás tan relacionada a la gestión deportiva, pero a nosotros nos interesaba saber si había un correlato entre la historia de Chile, ¿ya?, la historia social de Chile, y el surgimiento de los clubes deportivos. Y de hecho sacamos un artículo de esta tabla, que se ve sencilla, pero nos costó también bastante desarrollarla. Nosotros queríamos saber si los clubes deportivos chilenos tenían una relación con la historia. ¿En qué sentido? De que si la historia social, las políticas públicas de determinados momentos de la historia a nivel país permitían el crecimiento o no de los clubes deportivos. Nosotros trabajamos con clubes que se habían fundado desde el año 1910 hasta el año 2012. Y establecimos una clasificación, que es la tabla que están viendo en pantalla, en función del año de fundación del club. Y establecimos que, claro, el primer corte que hicimos fue hasta el año 1924, y le llamamos influencia inglesa en los primeros clubes, y corresponde al 3,5% de clubes que nosotros consideramos para el estudio. ¿Ya? En este sentido le llamamos influencia inglesa porque correspondía a clubes que tenían una influencia importante de personas migrantes, principalmente ingleses, que trajeron el fútbol, el tenis y otro tipo de deporte. Después establecimos otra categoría que le llamamos surgimiento de otras organizaciones y diversificación. Aquí consideramos el 4,2% de los clubes que teníamos, y aquí se establecieron, el 0,7% de los clubes. Y aquí los clubes no tuvieron un gran desarrollo o crecimiento en esta etapa,
sí las asociaciones deportivas. Las asociaciones deportivas en Chile son las organizaciones que congregan a los clubes deportivos. Tenemos una asociación de fútbol, esa asociación de fútbol está constituida por al menos 3 clubes deportivos. Aquí no se constituyeron muchos clubes, ¿por qué? Porque hubo un periodo político en Chile bastante denso, con dictaduras de por medio. Por lo tanto, el análisis, el estudio que hicimos tenía que ver con eso. Luego encontramos una etapa bien importante y bastante fértil para los clubes deportivos, con el 14,8%, y le llamamos crecimiento del número de clubes. Aquí se desarrollaron políticas para fomentar no solo los clubes deportivos, sino que las organizaciones de la sociedad civil en general en Chile. Y los clubes, en este caso, se vieron beneficiados. Y hubo un importante número de clubes que se fundó en esta época, previo a la dictadura. Y aquí encontramos el periodo de la dictadura de Pinochet en Chile, el año 74 hasta 1990, y aquí hubo muy poquitos clubes que se fundaron. Le llamamos etapa de las limitaciones y control. Hubo intervención de las organizaciones deportivas, los dirigentes deportivos se incorporaban a dedo, ya no habían votaciones, había persecución de dirigentes, por lo tanto fueron tiempos bastante complejos para el tejido asociativo. Luego de eso y posterior a la dictadura, desde el año 91 al 2000, le llamamos reconstrucción de la sociedad civil, y aquí empieza a aflorar nuevamente el tejido asociativo de clubes. Post dictadura, encontramos el 10,6% de los clubes que nosotros encuestamos. ¿Ya? Aquí se empezaron a entregar nuevas posibilidades, fuentes de financiamiento, y se empezó a potenciar lo que se había perdido en dictadura. Y finalmente consideramos la etapa del año 2001 al 2012, le llamamos la consolidación, y encontramos una cantidad de clubes bastante importante. El 67,6% de los clubes que encuestamos, de forma representativa, aleatoria, etcétera, correspondían a esta etapa, y le llamamos consolidación, que era esta etapa ya cuando venían clubes que se habían fundado anteriormente y una serie de clubes nuevos, ¿ya? Que ahora todavía siguen vigentes. Por lo tanto, trabajamos con esta etapa. Algunos, bueno, resultados de esto, en cuanto a las dictaduras o las etapas de cuando los países no han funcionado bien, han tenido problemas políticos, dictaduras, no solamente pasó en Chile, sino que nosotros encontramos resultados similares en Argentina, España y en Alemania cuando han tenido dictadura. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania pasó lo mismo, ¿ya? Mucho control, en España con la dictadura de Franco, en Argentina lo mismo. O sea, después de épocas muy conflictivas políticamente, viene un resurgimiento del tejido asociativo. Y evidentemente no sé cómo habrá sido en Colombia, pero en Chile, en las ciudades puerto que tienen mar, fueron los primeros lugares donde se constituyeron organizaciones deportivas. En el caso del norte, Iquique, en el centro del país, Valparaíso, y acá en el sur, Talcahuano. Los primeros clubes los pesquisamos ahí. Eso a nivel historiográfico, por decirlo de alguna forma, y ahora vamos con algunas dimensiones interesantes que nosotros sacamos. Les voy a presentar lo principal. Cuando hablamos de relaciones del club con el entorno, ¿ya? Tanto organizaciones públicas como privadas, encontramos que las principales valoraciones de los clubes correspondían a las organizaciones públicas. O sea, ellos valoraban mucho las relaciones que tenían, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Deporte, con las municipalidades y con los gobiernos regionales. ¿Ya? Esta valoración se reducía cuando les preguntábamos por organizaciones del tercer sector, el caso de las mismas asociaciones deportivas, federaciones deportivas y ligas, y más aún, y las relaciones eran menores y menos valoradas con las organizaciones del mundo empresarial. ¿Ok? Por tanto, esa es la presentación respecto a eso. La justificación que surgía cuando se les preguntaba por qué tenían una relación o valoraban la relación con las instituciones públicas era porque desde ahí provenían muchas ayudas a los clubes deportivos, mucha subvención, fondos y también el aporte de instalaciones deportivas. ¿Ya? Eso es muy relevante y marca mucho el sello de cómo se desarrolla el tejido asociativo en Chile. O sea, hay una alta cercanía entre los clubes y el tejido o el aparato público estatal. Cuando hablamos de las personas, que era otra dimensión dentro del cuestionario, encontramos que una figura bien extraña que nosotros la habíamos visto, pero en función de la experiencia, pero no la habíamos pesquisado, que nosotros veíamos los clubes como con una alta presencia de personas, deportistas principalmente y socios, pero nos llamaba pero queríamos saber cuánto eran los porcentajes de socios, y nosotros ya habíamos vislumbrado una figura que le llamábamos el deportista no asociado, que era este deportista que participa del club deportivo, pero nunca ha firmado una ficha de socio. Por lo tanto, nosotros sabíamos que tenía un peso relevante, pero nunca tanto como el que pesquisamos, y encontramos que el número de socios dentro del club era bajo, muy bajo. 20, 25 personas eran socios activos, o sea, inscritos, que pagaban cuotas, etc. Y por otro lado, encontramos un alto número de deportistas no asociados, que también a veces pagaban cuotas y todo, pero no tenían derecho a votación, por ejemplo. No tenían derecho a asistir a la asamblea porque no eran socios. Por lo tanto, encontramos una estructura mixta dentro de los clubes, algo que no está declarado,
formalmente, porque los miembros dentro de la organización se les considera como socios. Dentro de los socios también encontramos evidentemente socios practicantes, socios activos, socios deportistas, y por otro lado socios no practicantes, que son socios pasivos. Evidentemente cuando encontramos esta figura de socios y deportistas, el tamaño del club en cuanto a volumen de personas aumenta. Y habíamos encontrado también que había un aumento de socios en los últimos años. También desde la perspectiva de las personas encontramos un alto nivel de voluntariado en los clubes, muy alto. ¿Ya? Pocos clubes con personal remunerado, solo el 26,3% de los clubes tenía personal remunerado, o sea, algún técnico pagado, algún administrativo, etc. La mayor parte del trabajo de los clubes recae en el voluntariado. Eso es clave, o sea, eso sostiene el tejido asociativo en Chile. Estos mismos voluntarios, evidentemente, desarrollan muchas funciones. ¿Ya? Hay alta presencia de voluntariado a nivel individual por clubes, pero cuando entramos al club, encontramos que los voluntarios desarrollan muchas funciones, y hay cierto desorden en ese sentido. Evidentemente también los clubes de mayor tamaño tienen un mayor número de voluntarios. ¿Encontramos técnicos y profesionales en los clubes? Sí, profesores de educación física, técnicos, tecnólogos deportivos, en muchos clubes, pero la mayoría trabaja sin remuneración, o sea, son voluntarios. Entonces, los clubes deportivos de base ya vamos configurando algo en el sentido de que los clubes deportivos de base no son un nicho muy relevante en la industria del deporte o en el sistema deportivo desde la perspectiva laboral. ¿Ya? Ese es un dato bien, bien interesante. Y quienes trabajaban como técnicos y profesionales pagados, lo hacían a horas, o sea, no habían ni media jornada, tampoco jornada completa, eran funciones bien, bien puntuales. Y en todos los cargos, tanto deportistas, dirigentes, personal voluntario remunerado, la presencia femenina es muy baja, muy, muy baja. Respecto a los procedimientos democráticos y toma de decisiones que son características propias de los clubes deportivos, encontramos que el 86% de los clubes sí manifestaba que realizaban de forma sistemática votaciones tanto para toma de decisiones, para elección de directivas. Cumplían, por ejemplo, con el desarrollo de las juntas directivas, que por ley tienen que hacerlo, ya un número de asambleas anuales, pero no el 100%, el 80%. O sea, hay algo que está pasando con un 20% de clubes. La Asamblea General, el 86% la cumplía, no obstante un 14% no está cumpliendo con ello. La media de los presidentes en el cargo es de 6 años, es decir, 2 periodos aproximados, y encontramos también que había más prácticas democráticas en los clubes más antiguos. O sea, los clubes que eran más viejos, que habían sido fundados hace más años, tenían prácticas democráticas, votaciones, asambleas, de forma más frecuente que los clubes más nuevos. Los clubes más nuevos no cumplían mucho con ello. También respecto a la junta directiva, una baja presencia femenina, solamente en el cargo de secretario. En Chile, mínimo son 3 personas en un cargo como equipo directivo dentro de una organización, presidente, tesorero y secretario. Y en el caso del presidente y tesorero, la mayor participación y frecuencia era masculina, y solo en el caso del cargo de secretario, secretaria, era 50%. Participación de mujer y 50% de hombre. La relevancia de los cargos, los 3 principales que les dije, esos eran los que estaban presentes. La media del rango en que se ubicaban las edades de los directivos era entre 40 y 44 años, y encontramos también una baja capacitación, o sea, muy bajos niveles de capacitación en gestión deportiva por parte del equipo directivo. En cuanto a las ofertas del club, encontramos que el 64% de los clubes son monodeportivos, o sea, desarrollan solo una práctica deportiva, la cual principalmente fue el fútbol, y luego también los deportes colectivos aparecen con una alta frecuencia, es decir, en el sur de Chile se juega mucho básquetbol, voleibol y deportes indoor producto del clima. ¿Ya? Encontramos también una alta oferta complementaria de los clubes, es decir, no son solamente clubes deportivos, sino que también entregan otro tipo de ofertas o actividades a sus socios. Eventos sociales, celebración de cumpleaños, entre otras acciones. Por lo tanto, podríamos incluso hablar que a diferencia de los clubes europeos, son clubes muy sociales, y es una característica, nosotros lo hemos hablado con otros colegas latinoamericanos, y también pasa eso, que vas más allá de ser un club deportivo, vas más allá de entregarte una oferta de un deporte puntual, también te entregan una oferta social, por decirlo de alguna forma. Propiedad de instalaciones, los clubes no tienen muchas instalaciones, algunos tienen sede, que es el lugar donde se reúnen, pero las instalaciones deportivas normalmente son de origen público, o facilitadas incluso por algunas empresas privadas. Evidentemente que a más instalaciones, más oferta, eso es claro.
Respecto al ámbito económico, encontramos, respecto a este equilibrio entre ingresos y egresos de los clubes, que había casi un 30% de clubes que tenían un déficit en función del año anterior. Nosotros hicimos la encuesta el año 2012, el año 2011, habían funcionado con, perdón, el año anterior, el año 2011, habían tenido déficit, o sea, venían con números rojos. Nos llama la atención que más del 50% declaró que tenían un superávit, o sea, que tenían más ingresos que egresos, y clubes en equilibrio es casi el 20%. Y el mayor gasto del presupuesto que tenían los clubes estaba destinado a la práctica deportiva. Esa era su principal salida de gastos dentro del club. Otro dato interesante, nosotros hicimos una tipología de clubes. Nosotros, cuando nos planteamos este estudio de clubes, dijimos, bueno, vamos a hacer una clasificación de clubes para saber si los clubes responden a una lógica taxonómica o de clasificación puntual. La idea de nosotros era establecer una sola clasificación, pero encontramos que era tal la diversidad de los clubes que empezamos a trabajar numéricamente, estadísticamente, y empezamos a ver que surgían clasificaciones desde la perspectiva del patrimonio de los clubes, desde la capacitación de los clubes, de los directivos, desde la oferta, desde el número de personas, etc. Llegamos hasta 29 tipologías distintas de clubes, pero afinamos finalmente y quedamos con 10, que son las que están acá. Hicimos un trabajo estadístico con un profesor de la Universidad de Barcelona a través de ciertas variables significativas que habíamos preguntado en el cuestionario, y clasificamos a los clubes desde la perspectiva del patrimonio, desde la perspectiva de los socios, desde la perspectiva de las relaciones, desde la perspectiva de los recursos, entre otras cosas. Son 10 tipos de clasificación. Aquí pongo un ejemplo breve. Trabajamos esta tipología sobre las instalaciones deportivas, y aquí utilizamos las variables y logramos 4 tipos de categorías dentro de los clubes. ¿Ya? Utilizamos como variables si tenían cancha de fútbol, si tenían sede social o donde se reunían, entre otras cosas. Y encontramos, por ejemplo, en la primera categoría el club de instalaciones específicas, que era ese club que desarrollaba una práctica bien puntual y que sus instalaciones deportivas o las que usaban respondían a esa lógica. El club de instalaciones tradicionales, que tenía las instalaciones tradicionales como gimnasio, cancha de fútbol o de futbolito. El club de instalaciones múltiples, que respondía a la lógica del club polideportivo principalmente, y el club de instalaciones recreativas. ¿Ok? Eso se lo presento como ejemplo. Tengo otro acá que es otra clasificación, que fue la clasificación que hicimos desde la oferta que tenían los clubes. Tomamos los deportes y el fútbol para poder, en este caso, realizar procedimientos de inclusión o exclusión a esta clasificación, y encontramos el tradicional club monodeportivo de fútbol. Su trabajo, su foco es el fútbol esencialmente, el club monodeportivo, que entrega una oferta distinta al fútbol, el club polideportivo, ¿ya? Que entrega más de un deporte, y el club polideportivo de fútbol, o sea, que entrega muchos deportes, pero también entrega al fútbol como oferta también relevante. Nosotros trabajamos con esas 4 categorías. Luego les voy a dejar más adelante las referencias de la tesis. En mi tesis, que está colgada en internet, pueden ver las 10 clasificaciones con más detalle. Ya vamos a ir concluyendo porque creo que voy bien con el tiempo, incluso un poco pasado a lo mejor. Principales conclusiones: primero, encontramos un tejido asociativo fragmentado desde la perspectiva histórica. No hay una visión longitudinal homogénea respecto al crecimiento y mantención de los clubes deportivos. Vemos cómo se afecta a nivel histórico, ¿ya? Como los fenómenos políticos y sociales tienen una afectación. A lo mejor ahora, hablando de eso, si hiciéramos un estudio similar prontamente, a lo mejor la pandemia va a afectar, evidentemente está afectando a los clubes, pero también al surgimiento de clubes. O sea, difícilmente se han fundado clubes en este periodo. Entonces eso va a ser relevante, ese tipo de datos. Una alta diversidad de clubes deportivos, lo vimos en estas tipologías. Si bien es cierto, hay un alto número que se declara como monodeportivos de fútbol, hay otro tipo de clubes que responden a una lógica distinta, con otro tipo de deporte, con otro tipo de socios, con otro número de personas que participan. Ha habido un crecimiento de clubes, sí, es verdad, se ve con el correr de los años. No obstante, la participación de las personas tampoco es regular. La última encuesta de hábito, la que salió el año pasado en Chile, va a la baja en el sentido de la declaración que hacen las personas sobre la práctica deportiva en clubes deportivos. No es muy alta. La tendencia es que las personas están desarrollando las prácticas deportivas de carácter individual, no asociado, o sea, en gimnasios o haciendo práctica de actividad física a nivel individual. Como mercado laboral, los clubes deportivos no se ven tan relevantes para las profesiones o actividades de tipo técnico y profesional. Es baja la cantidad de personas que trabajan remuneradamente en los clubes.
Son clubes abiertos, flexibles, o sea, que tienen una serie de variables que le permiten modificar. Nos vemos como un patrón dentro de los clubes cuando analizamos el total de datos, como que respondiera como a una estandarización. Son clubes que, por ejemplo, tienen una dinámica muy alta desde la perspectiva económica. Trabajan mucho con fondos estatales, pero un año si no tienen un fondo estatal, les afecta muchísimo el desarrollo, ¿cierto?, de su economía interna. Por lo tanto, tienen que echar mano a otro tipo de fuentes de ingresos. Encontramos también, bueno, que era un tejido asociativo que si bien venía avanzando bastante, tenemos un corte relevante que fue en dictadura, por lo tanto, evaluar cómo se ha desarrollado el tejido asociativo en los últimos años es complejo, han pasado más de 20 años, es cierto, pero a lo mejor podríamos todavía hablar de una fase de instalación del tejido asociativo en Chile en desarrollo. Implicaciones prácticas, bueno, dentro de las recomendaciones, diversificar las fuentes de ingresos. Había mucho club muy relacionado al Estado en cuanto a los presupuestos, participación de la mujer, buscar algunas medidas, ¿cierto?, que lleven a la mayor participación femenina en los clubes, tanto de la perspectiva dirigencial como practicante y socio. Cuidar más, si bien hay bastante voluntariado, encontramos pocos beneficios asociados al trabajo voluntario, o sea, ahí podría generarse un conflicto prontamente, en función de que si no hay voluntariado, el voluntariado es recurso dentro de una organización, no se valoriza porque uno no lo ve económicamente, pero el trabajo y desarrollo del voluntariado sí tiene un valor, por lo tanto hay que cuidarlo. Capacitación, completamente necesario tecnificar al capacitar a los dirigentes deportivos, son bajos los niveles de... El Estado ha hecho bastante esfuerzo en los últimos 5 años a nivel de ministerio, como a nivel también incluso de otras organizaciones como el Comité Olímpico, pero falta, un desafío importante. Y la oferta también está muy relacionada a la infraestructura que se posee, y la infraestructura deportiva está principalmente amparada en instituciones públicas. Ahí también hay otro desafío. Implicaciones teóricas de esta investigación: trabajamos con un modelo teórico para los clubes deportivos, permite conocerlos y poder enfocarlos, ¿ya? No hay muchas referencias respecto a ello. Y por otro lado también trabajamos con un diseño metodológico que se aplicó en un contexto distinto al europeo. Nosotros lo tomamos de allá, tomamos este cuestionario, tomamos la forma en que trabajaron principalmente en Cataluña y lo adecuamos, o sea, esto es posible de hacer, ¿ya? Y por lo tanto las directrices que otorga este trabajo podrían ser consideradas. Limitaciones del estudio: pocas referencias a nivel nacional y latinoamericano, hay poco donde tomar un poquito de mirarlo como ejemplo, y hay limitaciones. El registro nacional del Ministerio del Deporte tampoco estaba muy actualizado en ese año, ahora sí está un poquito más actualizado, y tenemos otras limitaciones que fue difícil, lo logramos hacer, pero cuesta mucho las estimaciones económicas. Como tienen cierta informalidad en algunos registros, los clubes les costaba mucho decir, por ejemplo, cuánto tenían de ingreso el año anterior, cuánto eran sus egresos, las cuotas, había como... Eso costó un poco limpiarlo, lo mismo que el número de personas que participaban. Y la disposición de encuestados, si bien tuvimos un alto número de encuestas realizadas, más que la disposición fue como la forma de contacto, ¿ya? Porque tuvimos que ir, por ejemplo, a las casas de los dirigentes, cuando no tenían sede, por lo tanto hubo un trabajo importante que se debe considerar para otra ocasión. Bueno, línea para futuros estudios, precisamente recomendar que a lo mejor abordar una perspectiva cualitativa, sería interesante conocer, no solamente descriptivamente, sino que a nivel cualitativo, y entrar dentro del club para hacer algunas averiguaciones en ese sentido, establecer estudios longitudinales, sería interesante, pero es bastante costoso tomar muestras de clubes y poder analizar esos mismos clubes a lo largo de un periodo de tiempo, 5 años aproximadamente, y potenciar los estudios a nivel latinoamericano, eso es clave. Las referencias, bueno, la presentación la tiene Williams, y bueno, hay varios artículos que han surgido de este trabajo, la tesis está por acá, se puede googlear y pueden encontrar ahí lo que yo les comenté ya con más detalle. Eso esencialmente, creo que me pasó un poquito de tiempo, está mi correo electrónico, cualquier cosa me pueden escribir ahí, les doy las gracias y bueno, y quedo dispuesto ahora a las preguntas respectivas. Williams, quedo atento. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a la ronda de preguntas. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta para nuestro ponente, puede levantar la mano o puede hacer la pregunta a través del chat. Ya tenemos aquí entonces una primera pregunta. Dice así.
¿Podríamos hacer un intercambio de la minuta para la conformación de clubes chilenos con sus respectivos estatutos? A ver, puntualmente, si me la puedes repetir, para poder, creo que hay un... ¿Podríamos hacer un intercambio de la minuta para la conformación de clubes chilenos con sus respectivos estatutos? Claro, claro. Puntualmente los estatutos, de hecho, son abiertos y están los estatutos tipos para conformación de clubes deportivos que se encuentran en la página del Ministerio del Deporte. La página del Ministerio es mindep.cl. Bueno, me pueden escribir, no hay ningún problema, pero son abiertos. Si uno va a la página del Ministerio del Deporte, en un botón arriba dice organizaciones deportivas. Y ahí salen todos los estatutos para conformar clubes que responden a, bueno, no solo clubes, asociaciones, ligas deportivas, federaciones, etc. Me refiero que asumo que la pregunta va orientada hacia eso, ¿no? Sí, sí, sí. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué instrumentos de política existen en Chile que permitan el fomento de los clubes deportivos de base, Ya, específicamente desde el nivel nacional? sí, existen, el principal instrumento político es la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, que es reciente, desde el año 2016 al año 2025. Esa política implicó el desarrollo de políticas regionales. Chile tiene 16 regiones, por lo tanto tenemos una gran política nacional, y luego de eso tenemos 16 políticas regionales, que tienen características que responden a cada región. Eso es desde el aparato público. Paralelo a eso, esa política va acompañada de un plan estratégico nacional de actividad física, ¿ya? Que responde a la lógica de un instrumento de planeación, que también tiene 16 planes estratégicos regionales, ¿ya? Y a nivel municipal o local, las municipalidades en Chile, no todas, porque eso está en fase de desarrollo, están elaborando sus planes comunales de deporte. En todos estos instrumentos que yo les he mencionado hay hay orientaciones asociadas a los clubes deportivos, ¿ya? En cuanto al reconocimiento, funciones y relación que establecen con, en este caso, las instituciones públicas. Eso es lo que existe desde esa perspectiva. Perfecto. Tenemos otra. ¿Cómo se identifican los clubes con socios y participantes activos de aquellos constituidos para la captación de recursos estatales? Fallas en la transparencia. A ver, la estructura de los clubes es la siguiente. Creo que tiene dos partes la pregunta. La primera me refiero a que la estructura del club está compuesta por los socios. Eso es lo que declara la ley legalmente. O sea, un club para constituirse tiene que tener socios que tienen que tener 18 años o más, si mal no recuerdo, y eso es la conformación legal. Y son 15 personas mínimo. Ya, paralelo a eso, nosotros detectamos que los clubes caían en cierta informalidad y tenían personas que participaban del club, pero no eran socios. ¿Ya? No eran socios legalmente, por lo tanto no tenían derecho a votación, a asistir a las asambleas, entre otras cosas, pero sí pagaban y competían por el club. Nosotros mirábamos el club de fútbol tradicional del domingo, veíamos 300 personas participando en muchas divisiones, pero le preguntábamos al club, ¿y cuántos socios tiene? 20. ¿Pero cómo si tiene tantos deportistas? No, es que son deportistas, participan, nos pagan por competir, pero no son socios. Entonces encontramos como este distinto tipo de figuras o personas dentro de la organización. Socios, dentro de los socios encontramos socios deportistas, que eran practicantes, y socios pasivos, que habían sido deportistas a lo mejor del club, pero no eran. Y por otro lado, los deportistas, ¿ya? Que no eran socios, era una cosa bien, bien extraña. Eso es como dentro de la estructura. De ahí surgen, evidentemente, dentro de los socios se eligen los directivos. Y había otra parte de la pregunta que no me quedó claro lo último. La otra parte es participantes activos de aquellos constituidos para la captación de recursos estatales. Tratan de hablar de las fallas en la transparencia de los recursos. Vale, voy a hablar un poco de los fondos o de los recursos a los cuales pueden participar los clubes. Creo que va por ahí la pregunta. Los clubes deportivos tienen distintas fuentes de financiamiento. Una de las características de los clubes es la autonomía. Partamos desde ahí. Un club no se debe constituir para funcionar con recursos públicos. Sería un error partir concibiendo. Pero sí hay clubes que nosotros les llamamos, teóricamente, clubes instrumentales, que se han creado para captar recursos del Estado, pero no se han constituido
bajo el romanticismo de un club deportivo. Un club deportivo es una agrupación de personas que tienen unos mismos fines, ¿ya? Desde ahí surge la tradición de los clubes deportivos en el mundo en general, ¿ya? Pero hay unos clubes que se han creado como utilitariamente y están dentro del marco legal, ¿ok? Dentro de este espectro de clubes deportivos, los clubes, un alto porcentaje depende mucho del Estado. Desde las subvenciones que entrega, por ejemplo, en las municipalidades, que entregan subvenciones mediante fondos concursables, que no son fondos muy elevados, pero sí ayudan al club a pagar al técnico, a las competencias, etc. Por otro lado, encontramos una serie de fondos concursables a nivel de aparato público, Ministerio del Deporte, gobiernos regionales, el Ministerio, por ejemplo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que también puede entregar apoyo a los clubes deportivos que tienen actividades para adultos mayores, etc. Por lo tanto, el espacio, el universo es muy grande para poder conseguir recursos. Por lo tanto, hay clubes que viven principalmente del Estado. Pero ¿qué pasa si el Estado un día, por X motivo, corta los recursos? El otro año van a haber recursos presupuestarios en todo el mundo. Chile no está ajeno a ellos. Y ya se está viendo de que van a haber recursos y los clubes, yo el otro día estaba con gente de las federaciones deportivas y les comentaba, decía, oye, ustedes se están preparando, están haciendo planes de gestión del riesgo como a nivel federativo, cuando va a pasar ahora que el otro año van a haber recortes, este año se cortaron 5.000 millones de pesos, que es mucho dinero a las federaciones. Claro, no están con actividad. Los clubes va a pasar algo similar. Perfecto. ¿Cuál es la finalidad u objetivo general de un club deportivo de base? Creo que la estaba respondiendo ahorita, pero pues como para ahondar un poco Los en fines eso. son distintos. La mayor, o sea, un club deportivo, su fin principalmente, o la mayoría se enfoca en la competencia, ¿ya? Normalmente surgen desde ahí, pero los clubes también nosotros encontramos clubes recreativos, no les interesaba mucho la competencia. Su fin era desarrollar el deporte para todo, el deporte recreativo, otros que tenían un foco en el ámbito formativo, que son las tres principales áreas. Cuando hablamos de competitivo, competitivo local, ¿ya? También habían clubes que llegaban al alto rendimiento, pero son pocos. Son muy poquitos los que pasan el espectro local o el ámbito de desarrollo comunal, ¿ya? Son los que están en contacto con las federaciones, que tienen algún seleccionado nacional, etc. Perfecto, esta está interesante. ¿Qué nivel formativo exige la ley chilena para las personas que integren un comité ejecutivo de los clubes en Chile? No, a nivel de clubes no existe todavía una normativa que regule eso. O sea, el club se autorregula en ese sentido de establecer ciertos criterios, ejemplo, la mayoría de edad, que son criterios generales, ¿cierto? Que no tenga antecedentes penales, entre otras cosas, para ser dirigente de un club deportivo. Algunos clubes piden, por ejemplo, antigüedad. Por ejemplo, si yo soy socio, no puedo ser presidente mañana. Si soy socio hoy día, pero si en 5 años más cumplo con un requisito. Pero a nivel federativo, el año 2014, Chile tiene una ley que establece criterios para ser dirigente de federaciones deportivas a nivel nacional. Y entre ellos establece un mínimo nivel de estudios de una carrera técnica universitaria de 8 semestres, tener algún curso de especialización en gestión deportiva, no tener evidentemente intereses creados, temas legales, etc. Pero esos estándares a los que hace alusión la pregunta se desarrollan a nivel federativo en este país. A lo mejor probablemente eso va a ir decantando y en algún momento va a llegar a los clubes, pero de momento no existe. Bueno, perfecto. Y vamos entonces con la última pregunta. ¿Los clubes de base pueden constituirse como empresas deportivas o definitivamente deben estar subsidiadas por el Estado? No, a ver, dos cosas. Primero, los clubes se declaran como sin fines de lucro, como clubes. Lo otro sería constituir como una organización comercial asociada al deporte, una academia deportiva. Yo le puedo poner academia deportiva y la puedo constituir como empresa en Chile, con fines de lucro, y me va a permitir entregar un servicio o productos deportivos, pero responda a otra forma legal, ¿ya? El club deportivo no me permite el lucro, no me permite trabajar como una figura de empresa, ¿ya? Me permite entregar, a lo mejor, cobrar membresía, pero si genera utilidades, el club deportivo tiene que reinvertirlas porque es sin fines de lucro. O sea, no hay repartición de utilidades entre los socios ni entre los directivos, como club deportivo. Por eso están constituidos bajo la figura de un club de organización privada sin fines de lucro. Por otro lado está el camino empresarial y ahí puedo armar una academia, una escuela de fútbol, etc. No hay problema. Perfecto. Vamos entonces a culminar esta jornada. Les agradecemos a todos. No sin antes, pues, darle el certificado de participación a nuestro ponente. Entonces, la coordinación del área de investigación y extensión del programa Ciencias del Deporte y la Recreación
hace constar que Carlos Alexis Matus Castillo participó como ponente en Clubes Deportivos Asociados en Chile en el marco del proyecto ASCODEP realizado el 8 de septiembre del 2020 en la modalidad virtual. Agradecemos entonces, Carlos, por haber escuchado nuestro llamado, por haber traído todo su conocimiento a estos espacios de formación que desde ASCODEP se están brindando para todas las personas que quieran participar en ellos. Recordarles también que desde el proyecto ASCODEP estamos dispuestos para todas las dudas e inquietudes que tengan con respecto al tema del deporte en nuestra región, en nuestro país o en Latinoamérica. Bueno, yo por mi parte agradezco mucho, Williams, tu gestión, ha sido muy diligente en esto. Yo también agradezco porque yo pedí un cambio de horario como casi último minuto, porque en Chile tuvimos cambio de horario recién el sábado, me cambiaron todo, tengo unas clases a continuación, así que Ángela y William muy amablemente me ayudaron con eso para poder estar presente el día de hoy. Para mí se me pasó volando el tiempo, parece que me demoré un poquito más, pero eso, de verdad que espero que les haya podido colaborar en algunas cosas. Los felicito Bueno, por la instancia. bueno, Carlos, muchas gracias. Tenemos 3 minuticos, hay una persona que dice que si te puede preguntar algo, Denis, que si, el correo, tienes de pronto el Sí, correo. lo voy a poner para en el chat, lo voy a poner en el chat. Listo, perfecto. Denis, si tiene la pregunta la puede hacer ahí por el chat y que la resolvamos en estos 2 minuticos que tenemos. Buenas tardes. Hola, Denis. Profesor, mi nombre es Darío Correa, Denis Darío Correa, profesor de béisbol aquí en el Eje Cafetero. Cuando aquí en Colombia el béisbol se jugaba mucho, era en la zona Caribe. Quiero preguntarle a usted que está viviendo allá el desarrollo del deporte en Chile, que sabemos que en toda Latinoamérica está lleno, yo abro comillas sanamente, porque yo estoy feliz de que Colombia esté invadido de venezolanos y Chile no es ajeno. ¿Cómo ve el desarrollo de ese deporte como algo fuerte en el sector del deporte? ¿Cómo lo estás viviendo? Si has tenido contacto ya con ellos. Muchas gracias a Ángel, a todo el grupo y a las personas que me escucharon. Perfecto. Darío, mira qué interesante pregunta. Hace poco salió un reportaje en televisión respecto al béisbol y la influencia de los migrantes en Chile, que ha sido bastante elevado, principalmente por venezolanos. Por lo tanto, ya en Santiago, que es como, bueno, la capital es muy grande, ya hay organizaciones que se están formando en torno al béisbol. En Chile históricamente ha hecho muy poco béisbol, principalmente en la zona norte, Antofagasta y Iquique, si mal no recuerdo, y algo en Santiago, históricamente. Pero la federación ha cobrado mucha relevancia. De hecho, el otro día hablaba con uno de los dirigentes de la federación, que me toca por un tema del Comité Olímpico hacer algunas clases, y él me señalaba de que estaban creciendo mucho y que para ellos era muy relevante la llegada de venezolanos principalmente porque les estaba entregando un nivel de rendimiento que ellos no tenían. Les estaba subiendo el nivel de competencias que tenían, de competencias locales, y eso estaba abriéndole otros espacios que para ellos eran como antes no lo habían dimensionado. Por lo tanto, es muy interesante eso. Sí, yo creo que va a tener un impacto, se ha percibido muy poco, pero yo creo que va a tener un impacto a mediano plazo, seguro, o sea, seguro, en cuanto al béisbol. Bueno, ahora sí, Carlos, muchísimas gracias. Los invitamos a que se queden en la siguiente ponencia, en la cual vamos a tener un egresado de nuestro programa Ciencias del Deporte y la Recreación, dueño de su propio gimnasio, Uriel Sandoval, el cual nos va a tener una ponencia bastante interesante en estos tiempos de crisis que estamos viviendo y que es el tema de los protocolos de seguridad para la apertura de los gimnasios después de todo este tema del COVID-19. 5 minuticos y volvemos a arrancar. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos, adiós. Chau, chau. Vale.